El aire en el rincón del duende era peso, saturado por el aroma a trufa y el perfume caro de sus clientes. Eran las 10:30 de la noche en Malasaña, Madrid, y el restaurante, famoso por su opulencia discreta, estaba atiborrado. Elena Ríos, de 26 años, se movía entre las mesas con la destreza que solo da el agotamiento y la necesidad. Con su vestido negro de mesera se sentía casi invisible, una sombra eficiente que recogía copas de champán y restos de canapés de salmón. Y esa invisibilidad era, a veces, su único escudo. Elena no era la típica chica que trabaja en hostelería. Sus ojos, cansados pero determinados, delataban una mente que funcionaba a marchas forzadas. Cada propina que ganaba, cada hora que cumplía, iba directamente a pagar sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense. Soñaba con escapar de esa doble vida, dejar atrás los vapores de la cocina y los rostros pretenciosos de la clientela para sentarse detrás de un escritorio y luchar por la justicia. Pero había un obstáculo mucho más grande que las largas jornadas o los exámenes finales. El director, Ricardo Vega, 42 años, divorciado 2 veces, con un bronceado permanente de self-made man y un ego tan amplio como la Gran Vía. Ricardo operaba bajo una simple filosofía. Su posición le daba derecho a poseer, o al menos a exigir, la atención y sumisión de cualquiera a su cargo, especialmente de las empleadas jóvenes y atractivas. Durante los últimos 8 meses, Elena había aguantado. Había ignorado los comentarios zalameros disfrazados de halagos. Había evadido sus manos que siempre buscaban un pretexto para rozarla. Había soportado sus miradas que la desnudaban sin pudor. Necesitaba el trabajo, necesitaba ese dinero. Así que sonreía, asentía y se hacía chiquita. Pero esa noche de noviembre, en medio de una fiesta privada para un empresario de bienes raíces, Ricardo decidió que ya era suficiente de juegos. Elena recogía con cuidado una torre de platos vacíos cerca de una mesa de 20, sintiendo el calor incómodo de su espalda. De repente, sintió una mano deslizarse por su cintura, bajando lentamente, demasiado para ser un accidente, demasiado para ser una broma. Un escalofrío helado la recorrió. Soltó un plato con un golpe seco, que por suerte no se rompió, y se giró bruscamente. Ahí estaba Ricardo, pegado a ella, con esa sonrisa de depredador que le provocaba náuseas. Sus ojos brillaban, no de interés genuino, sino con el orgullo sucio de quien sabe que está ejerciendo poder. Se inclinó y susurró junto a su oreja con un aliento a whisky caro que le revolvió el estómago. «Elena, necesito hablar contigo. Ahora, tienes que venir conmigo. Es urgente». Elena se apartó de un tirón, sintiendo que todos los ojos del salón se posaban en ellos. Su corazón empezó a latir con furia, no solo por el miedo, sino por la humillación. «Señor Vega, no puedo ahora. Tengo que terminar de servir la mesa 4. Si me disculpa...» Intentó pasar, pero él fue más rápido. Agarró su muñeca derecha. El agarre fue tan fuerte, tan inesperadamente brutal, que Elena jadeó de dolor. Sus dedos se clavaron en la piel bajo el hueso. «¡Suélteme!», murmuró Elena con los dientes apretados. La sonrisa de Ricardo se hizo más ancha, una mueca cruel. «Cuando el director dice que necesitas hablar, tú vienes. ¿O acaso quieres que considere tu rendimiento de estos meses?» La amenaza era tan clara como el cristal de las copas. Él se estaba asegurando de que ella entendiera. Su trabajo, sus estudios, su futuro, dependían de esa obediencia inmediata. Sin esperar, Ricardo comenzó a tirar de ella, arrastrándola a través del salón. Elena tropezaba susurrando, casi rogando. «Por favor, Ricardo, me está lastimando. Déjeme ir». Los clientes de las mesas cercanas, gente importante, con dinero y poder, bajaron la mirada incómodos, enfocándose en sus platos.
Las otras meseras se hicieron a un lado, volteándose, simulando que reajustaban servilletas. Nadie dijo nada, nadie se atrevió a interponerse. El mensaje era tácito. Él es el director, ella es solo la mesera. Ricardo la arrastró hasta un pasillo estrecho que llevaba a los baños, un rincón oscuro e ignominioso del restaurante. Se reía, una risa seca y arrogante. «Ya, déjate de dramas, nena. Sé que te mueres de ganas. Todas lo hacen. Solo te haces la difícil». El pánico de Elena se convirtió en terror puro. Estaban frente a la puerta del baño de hombres, que solía estar desocupado en estas fiestas. Ricardo la abrió con una mano, mientras mantenía su agarre doloroso en su muñeca. Elena tiró de su brazo con todas sus fuerzas, gritando un poco más fuerte: «¡No! ¡Que me suelte! ¡Me duele!». «Si quieres mantener tu trabajo, tienes que aprender a ser más amable, Elena», respondió él con furia contenida. Su rostro ya no sonreía. La empujó dentro con violencia. Elena tropezó, golpeándose contra el lavabo de mármol. Se sostuvo con las manos temblorosas. Ricardo entró justo detrás de ella y cerró la puerta de golpe, el sonido resonando en el pequeño espacio. Elena se giró, su espalda contra el lavabo, los ojos muy abiertos, inundados de lágrimas de terror. El baño era frío, con luz de neón que destacaba sus azulejos blancos. Ricardo avanzó hacia ella, con esa mueca horrible. «Ahora sí, mi amor, ya estamos a solas». Justo en ese momento, un milisegundo antes de que el director pusiera otra mano sobre ella, el pestillo de la puerta que Ricardo había cerrado con tanto ímpetu cedió. Se escuchó un clic sutil. Lentamente la puerta se abrió apenas lo suficiente para que una figura alta se deslizara dentro. El recién llegado era un hombre, alto, al menos de 1,90 m, con hombros anchos bajo una chaqueta de cuero que parecía tensarse con cada músculo. Pelo oscuro corto, mandíbula cincelada cubierta por una barba de 3 días. Sus ojos en ese momento eran lo más aterrador en esa fría habitación. Oscuros, fijos, fríos, pero debajo de ese control glacial ardía una rabia que prometía un infierno. Alejandro Cruz, 34 años, inspector de la Policía Nacional. Había llegado al El Rincón del Duende 10 minutos antes, llevando en el bolsillo una reservación para celebrar su 3er aniversario de bodas con su esposa, Elena. Quería darle una sorpresa. Lo que encontró no fue una mesa romántica. Lo que encontró fue a ese bastardo agarrando a su esposa. Lo vio todo, vio la humillación pública, los ojos de todos que miraban hacia otro lado, vio la desesperación de Elena. Siguió la escena a distancia, su corazón martilleando contra sus costillas. Su entrenamiento de 12 años como policía, la única barrera que lo detenía de reventar la mandíbula de Ricardo en ese mismo momento, y ahora estaba ahí, mirando al hombre acercándose a su esposa con intenciones claras y asquerosas. Alejandro cerró la puerta con un golpe silencioso. El clic del pestillo hizo que Ricardo se volteara de golpe, interrumpiendo su avance. Por un segundo fugaz, la petulancia se mantuvo en el rostro de Ricardo, pero al ver la expresión de Alejandro, al ver el hielo y el fuego combinados en esos ojos oscuros, la arrogancia se desvaneció, reemplazada por un miedo repentino y agudo. Alejandro habló, y su voz era baja, peligrosamente tranquila, resonando en el silencio como un disparo de advertencia. «Quita las manos de mi esposa, desgraciado. Ahora mismo». El rostro de Ricardo se puso blanco como el lavabo. Había cruzado un límite que ni siquiera su gran ego podía ignorar, y en ese instante supo que el juego había terminado. Estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. Y Alejandro no era el único con un as bajo la manga esa noche. Elena, temblando pero con el alivio inundándole los ojos, se preparó para ver a su esposo dar un paso al frente. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El silencio en el pequeño baño se hizo tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo.
Ricardo Vega se quedó congelado, las manos instintivamente a media altura, a punto de tocar a Elena, ahora suspendidas en el aire como si estuvieran quemando. «¡Suéltela!», repitió Alejandro, su voz apenas por encima de un susurro, pero con una resonancia que parecía vibrar en los azulejos. Ricardo retrocedió de inmediato, tropezando con sus propios pies, como si el espacio se hubiese encogido. Se apartó de Elena, quien aprovechó el movimiento para deslizarse hacia atrás, buscando la protección de su esposo. Las lágrimas de terror en sus ojos se transformaron en un brillo de alivio y una confianza inmediata. «Señor, esto es un malentendido», balbuceó Ricardo, su bronceado habitual dejando paso a una palidez enfermiza. Yo solo estaba hablando con una empleada. Es que... Hablando». La palabra salió de la boca de Alejandro como hielo picado. Arrastrar a una mujer a través de un salón lleno de gente, agarrándola con la fuerza de un animal. ¿A esto le llama hablar, imbécil? Alejandro ignoró a Ricardo por un momento. Se acercó a Elena con una suavidad que contrastaba con su aura amenazante. La tomó gentilmente por los hombros, sin apartar ni un segundo la mirada del director aterrado. «¿Estás bien, mi vida? ¿Te lastimó este infeliz?». Elena negó con la cabeza, sus manos aún temblorosas, agarrándose a la chaqueta de cuero de Alejandro. «No, no me lastimó, Alex. Gracias a Dios llegaste». Alejandro sintió una punzada de dolor al ver el moretón incipiente en la muñeca de Elena, donde los dedos de Ricardo se habían clavado. La rabia, que hasta entonces había sido controlada, amenazó con desbordarse. Por un segundo quiso darle a Ricardo la paliza que merecía, sin testigos, sin consecuencias, solo como un hombre defendiendo a su esposa. Pero el inspector Cruz se impuso al esposo herido. Necesitaba que este bastardo pagara, y la justicia que perdura no se obtiene con golpes, sino con papeles y leyes. Giró la cabeza hacia Ricardo y le habló con una calma que lo hacía infinitamente más aterrador que cualquier grito. «Inspector Alejandro Cruz, de la Policía Nacional, y la mujer a la que acabas de intentar encerrar, forzar y humillar públicamente es mi esposa, Elena Ríos de Cruz». Ricardo se quedó mudo. No era solo la autoridad, era el título de esposa. La idea de que esa mesera insignificante tuviera un marido, y no solo eso, sino un esposo policía, era algo que su mente ególatra no podía procesar. Yo no sabía que estaba casada. De haberlo sabido, jamás. Intentó excusarse Ricardo, su voz desesperada. «¡Alto ahí!», lo interrumpió Alejandro con voz cortante. «No me salgas con esas tarugadas. Me estás diciendo que solo arrastras mujeres a baños contra su voluntad cuando crees que son solteras y no tienen quien las defienda. ¿Que ese es tu patrón de conducta?». Alejandro dio un paso adelante. Ricardo dio un paso atrás hasta chocar contra la pared y no tener escapatoria. El policía sacó su placa del bolsillo interior de su chaqueta, abriéndola lentamente. El metal y el escudo brillaron bajo la luz de neón. «Tienes dos opciones, y escúchame bien, porque no voy a repetirlo». Alejandro se acercó hasta que sus caras quedaron a centímetros, obligando a Ricardo a oler el cuero y la rabia contenida. «Opción 1. Llamo a mis colegas. Presentamos una denuncia formal por acoso sexual, intento de agresión y abuso de poder. Tu carrera, tu nombre, tu vida social en Madrid, en todo se va al caño. Probablemente termines tras las rejas y yo me aseguraré personalmente de que el juez sepa qué clase de patán eres». Alejandro hizo una pausa dramática. Elena observaba, sintiendo un escalofrío de poder que no era suyo, sino de su esposo que la protegía. Opción 2. Renuncias. Ahora. Escribes la carta esta noche. Dejas este restaurante y no regresas jamás.
Le pagas a mi esposa 6 meses de su salario como indemnización y compensación por el daño moral. Y lo más importante, jamás, ¿me escuchaste? Jamás te acercas a ella o a cualquier otra mujer que trabaje aquí. Si vuelvo a escuchar tu nombre cerca de ella o de cualquier otra compañera, Alejandro bajó la voz, de nuevo al susurro. No habrá placa ni procedimientos legales la segunda vez, solo tú y yo, y te prometo que vas a desear haber tomado la opción 1. ¿Cuál va a ser, cabrón? Ricardo no tardó ni un segundo en responder. El terror le había ganado la partida a su ego. Abrió y cerró la boca varias veces, intentando encontrar palabras, pero solo salió un «La 2, señor. Renuncio. Ahora mismo. Lo haré». «Perfecto». Alejandro asintió, su rostro inexpresivo. Dio un paso atrás, creando distancia, y en ese momento Ricardo intentó una última jugada, una que confirmó las peores sospechas de Alejandro. «Mire, inspector, entiendo. Pero, por favor, solo le pido discreción. Esto es un error, lo juro. Si se hace un escándalo, el dueño, don Emilio, me va a... Y también le pido que no me involucre en ese asunto de la chica del hotel de Sevilla. Fue hace años, fue un malentendido. La mención de la chica del hotel de Sevilla fue un desliz, una bomba». Alejandro se quedó quieto, registrando el nombre de la ciudad y el malentendido. El bastardo ya tenía un historial de ser un depredador serial. «No has dicho nada», escupió Alejandro con la voz más dura que nunca. «¿Qué?», preguntó Ricardo. «He dicho que no has dicho nada sobre ninguna chica de Sevilla», repitió Alejandro, su mirada advirtiendo la gravedad del error de Ricardo. «Sí, claro, no dije nada. Lo haré. Renuncio». Alejandro abrió la puerta del baño y le hizo un gesto imperioso. «Sal, ahora. Ve a la oficina de tu jefe y escribe esa carta, y si no veo a Elena con la compensación completa en su cuenta de banco antes del mediodía de mañana, bueno, ya sabes dónde encontrarme». Ricardo salió disparado, casi tropezando en la alfombra, con los ojos desorbitados, pasando junto a las mesas sin atreverse a mirar a nadie. La arrogancia se había evaporado. Cuando la puerta se cerró tras él, la fuerza de Alejandro se derrumbó ligeramente. Se giró hacia Elena, quien inmediatamente rompió en un llanto contenido, aferrándose a él como a un ancla en medio de la tormenta. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. Estás a salvo. Ese idiota jamás volverá a tocarte». Elena temblaba en sus brazos, llorando de alivio y del miedo acumulado. «Tuve tanto miedo, Alex. Lo tenía desde hace meses. No quería decirte nada. No quería que te metieras en problemas». Alejandro le levantó el rostro suavemente, limpiándole las lágrimas con el pulgar. «Nada es tu culpa. Nada. Y escúchame bien, Elena. Nunca, nunca más vuelvas a guardar silencio para protegerme de un hombre así. Mi deber es protegerte. Siempre te creeré a ti antes que a cualquier otro, ¿me entiendes?» Elena asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de un profundo amor y gratitud. «Eres mi héroe». Alejandro sonrió, una sonrisa cansada y un poco triste. «No soy un héroe, nena. Solo soy un hombre que ama a su esposa más que a nada en este mundo, y cualquier imbécil que se atreva a pensar en hacerte daño tendrá que pasar sobre mí». Se quedaron un momento más, abrazados en ese rincón frío y asqueroso, donde la oscuridad del abuso había sido derrotada por la luz de la protección y la justicia inmediata. Salir de ahí sería solo el primer paso, pues las consecuencias de este enfrentamiento resonarían por mucho tiempo, y para Elena su vida estaba a punto de cambiar de formas que aún no podía imaginar. El amanecer trajo consigo un alivio tangible, pero también una resaca emocional pesada para Elena. Ricardo Vega había renunciado esa misma noche, una renuncia seca y sin detalles,
citando diferencias irreconciliables con la gerencia. Pero en El Rincón del Duende, la verdad corrió como la pólvora en los callejones de Malasaña. El director arrogante que se creía intocable había sido puesto en su lugar por un inspector de la Policía Nacional, el esposo de una de sus meseras. En las horas siguientes, mientras Elena trabajaba su último turno como mesera, algo cambió en el ambiente. El miedo, que antes era una niebla constante, se disipó ligeramente. Una de sus compañeras, Mariela, una mujer de unos 40 años que llevaba una década sirviendo mesas en el restaurante, la buscó en el cuarto de almacenamiento de licores. Los ojos de Mariela estaban rojos. «Elena, tengo que decirte algo», empezó Mariela, su voz un susurro quebrado. «Lo que hiciste... No, lo que hizo tu esposo es un milagro». Mariela confesó que Ricardo también la había acosado años atrás. Ella tenía 3 hijos que alimentar y un esposo sin trabajo estable. Simplemente no podía permitirse perder el empleo. Aguantó en silencio. Se hizo pequeña, evitándolo hasta el punto de la autodegradación. «Me odio», dijo Mariela llorando en el hombro de Elena. «Me odio por no haber tenido el coraje de hablar cuando vi que te hacía lo mismo». Elena la abrazó con fuerza. «No te culpes, Mariela, por favor. El miedo es una trampa. El sistema está hecho para proteger a hombres como él y para silenciarnos. Tú hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Pero ahora...» Él se fue. Podemos respirar. El verdadero giro llegó 2 días después, cuando don Emilio, el dueño de 60 años de El Rincón del Duende, y un hombre que había visto su restaurante convertirse en una institución madrileña, llamó a Elena a su oficina. Elena entró nerviosa. La experiencia le había enseñado que la víctima que habla suele ser la que paga los platos rotos. Pero don Emilio se levantó en cuanto ella entró. Un gesto simple de respeto que la descolocó. Le ofreció una silla y se sentó frente a ella, con una expresión de profunda vergüenza. «Señorita Ríos», dijo con voz sincera, «lamento profundamente lo que sufrió. Me avergüenzo de no haber visto lo que sucedía bajo mis narices». Ricardo fue una mala recomendación, un error que me costó caro a mí y, lo más importante, le costó mucho a usted y probablemente a otras mujeres. Le di demasiado poder. Don Emilio le explicó que estaba implementando un cambio total. Habría capacitaciones obligatorias sobre acoso, un sistema de denuncias anónimo y, crucialmente, una nueva dirección. Anunció que su hija, Sofía, quien había gestionado varios restaurantes de éxito en Barcelona, tomaría las riendas. Y luego vino el ofrecimiento que le cortó la respiración a Elena. «Quiero hacer las cosas bien y quiero que sepa que no pienso despedirla. Al contrario, quiero ascenderla». Elena parpadeó, incrédula. «¿Ascenderme, don Emilio? ¿A dónde?» «No será mesera. Le ofrezco el puesto de asistente de gerente, más salario, mejores horarios para que pueda seguir con la universidad. Y lo más importante, tendrá voz y voto sobre cómo se maneja este lugar. He observado su trabajo estos meses, Elena. Es inteligente, responsable. Los clientes la adoran. Usted merece mucho más que servir mesas». Las lágrimas de Elena subieron a sus ojos. Aceptó el puesto, sintiendo una oleada de esperanza. Su voz contaba. No era solo una mesera, no era solo una víctima, era ahora una pieza clave en la reconstrucción del restaurante. Cuando llegó a casa esa noche y le contó a Alejandro, él la levantó en el aire y la hizo girar en medio de su pequeño apartamento en Lavapiés. «Te lo dije, lo mereces. Siempre he sabido que estabas destinada a cosas grandes, mi guerrera». «Nada de esto habría pasado sin ti, Alex», dijo ella, abrazándolo con fuerza, «sin que hubieras estado allí esa noche».
Yo solo hice lo que cualquier esposo haría, replicó Alejandro, negando con la cabeza. Tú fuiste la que aguantó el acoso con dignidad mientras estudiabas, mientras construías tu futuro. Tú eres la fuerte. Los meses siguientes fueron una vorágine de cambios. Sofía, la nueva directora, resultó ser una ráfaga de aire fresco. 40 años, cabello corto y una energía infinita, con tolerancia cero para el abuso. Sofía no solo implementó las nuevas políticas, sino que mejoró los salarios y los horarios. Elena, trabajando codo a codo con Sofía, aprendió el negocio por dentro. Se sentía respetada y por primera vez sus ideas eran valoradas. Estaba floreciendo, pero el incidente dejó una cicatriz, un trauma que ella decidió transformar en una lanza. Continuaba con sus estudios de derecho, pero ahora con una motivación renovada y feroz. Ya no quería simplemente ser abogada, quería especializarse en derecho laboral, quería ser la voz de las Elenas y las Marielas de este mundo, de las personas vulnerables explotadas por patrones sin escrúpulos. Su trauma se había convertido en su propósito. Una tarde, mientras miraban el atardecer desde su balcón, Elena se recostó en el hombro de Alejandro. «Es extraño, Alex», confesó, «casi perverso, pero estoy agradecida por lo que pasó, no por Ricardo, sino porque esa experiencia me abrió los ojos, me mostró lo fuerte que soy, me enseñó que tenía una voz y que esa voz, por fin, merecía ser escuchada». Alejandro le apretó la mano. «Las experiencias más oscuras, nena, a veces son las que nos muestran quiénes somos realmente. Y tú eres la mujer más valiente y resiliente que conozco. Estás convirtiendo el dolor en poder, y estoy asombrado de ti». Se besaron con la promesa de un futuro mejor, pero la historia de Ricardo Vega aún no había terminado. Su abuso tenía raíces profundas y la venganza, a veces, tarda en llegar. Elena estaba a punto de descubrir que su lucha en El Rincón del Duende era solo el inicio de una batalla mucho más grande. La justicia colectiva esperaba, y ella iba a ser su principal testigo. Pasaron 6 meses desde la noche del incidente. Elena estaba inmersa en su nuevo rol como asistente de gerente, disfrutando de un ambiente de trabajo respetuoso gracias a la dirección de Sofía. Sus notas en derecho laboral eran sobresalientes. Había encontrado una pasión ardiente en la defensa de los trabajadores. El restaurante El Rincón del Duende se había transformado y era un ejemplo de buenas prácticas en Malasaña. Sin embargo, el eco de Ricardo Vega regresó. Una tarde, Elena recibió una llamada inesperada de una abogada, Valeria Solís. Valeria se especializaba en casos de acoso en el sector de la hostelería y estaba construyendo un caso colectivo contra Ricardo Vega. «Señorita Ríos», explicó Valeria con voz profesional, «en los meses transcurridos desde que el señor Vega dejó su puesto, otras mujeres se han acercado a nosotros. Trabajaron con él en diferentes hoteles y restaurantes antes de El Rincón del Duende. Su patrón de conducta es claro y sistemático. Necesitamos que cuente su historia en el tribunal para asegurarnos de que esta vez Ricardo Vega pague por todos sus abusos». La idea de volver a ver a Ricardo, de revivir esa noche horrible en un estrado público, le causó a Elena un pánico frío, pero pensó en Mariela, que había aguantado en silencio por sus hijos. Pensó en las otras mujeres que Valeria había mencionado, las víctimas invisibles. Su trauma ya no era solo suyo, era una arma para la justicia. «Lo haré», respondió Elena, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Alejandro, al enterarse, la abrazó con devoción. «Estaré ahí contigo, nena, cada día. Si te cansas, paramos. Pero sé que eres lo suficientemente fuerte para esto. Esta es tu batalla, y tú la vas a ganar». El juicio duró 3 semanas. Fue un proceso brutal.
El abogado de Ricardo, un hombre cínico y agresivo, intentó desacreditar a Elena y a las otras demandantes, pintándolas como mentirosas interesadas en dinero o mujeres que malinterpretaron gestos amables. Pero una tras otra, las mujeres subieron al estrado y contaron historias casi idénticas. Las promesas falsas, el abuso verbal, el uso del poder para intimidar y manipular. Cuando fue el turno de Elena, entró en la sala con la espalda recta, llevando un traje sastre azul marino. Alejandro estaba sentado en la primera fila, su roca silenciosa. Elena contó su historia sin vergüenza. Narró los meses de acoso, el momento en que Ricardo la agarró y la empujó al baño, y cómo su esposo, un policía, había intervenido. El abogado de Ricardo intentó destrozarla en el contrainterrogatorio. Señorita Ríos, si todo era tan terrible, ¿por qué siguió trabajando allí? ¿Por qué no lo denunció antes? ¿No será que en realidad usted estaba buscando una oportunidad para ascender? Elena lo miró directamente a los ojos. No había rastro de la mesera asustada. Había una abogada en potencia, firme y enfurecida. Seguí trabajando, licenciado, porque necesitaba el dinero para sobrevivir y pagar mi universidad. No denuncié antes porque el sistema está diseñado para proteger a hombres como su cliente y para intimidar a mujeres como yo. Estaba aterrada, como cualquier mujer acosada sabe que debe estar. Y no, yo no busqué un ascenso, me lo gané. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron a la sala, el veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Ricardo Vega fue condenado a 2 años de prisión, 5 años de libertad condicional y a pagar daños sustanciales a las víctimas. Pero más que la sentencia, lo importante fue el mensaje que resonó en todo el sector de la hostelería. El abuso de poder ya no sería un secreto impune. Al salir del tribunal, Elena fue abrazada por las otras mujeres que lloraban de alivio. Habían ganado una victoria monumental, no solo contra Ricardo, sino contra la cultura del silencio. 2 años después, la vida de Elena era irreconocible. Había terminado su licenciatura en Derecho y trabajaba en un bufete especializado en Derecho Laboral, representando a trabajadores explotados y acosados. Llevaba a cada caso la pasión de quien había vivido el dolor de sus clientes. El Rincón del Duende prosperaba bajo Sofía y se había convertido en un modelo de trato justo. Elena y Alejandro, en su aniversario de bodas, cenaban a veces allí, no ya como empleada y protector, sino como clientes que recordaban el inicio de su lucha. 5 años después de aquella terrible noche, Elena estaba de pie frente a un aula llena de estudiantes de Derecho en la Universidad Complutense. Había sido invitada a dar una conferencia sobre acoso laboral. Miró a esos rostros jóvenes y llenos de ideales y se vio a sí misma. Contó su historia no con vergüenza, sino con honor. Me preguntan cómo encontré el valor, dijo a los estudiantes. Al principio no lo sentía. Estuve a punto de echarme para atrás 1000 veces. Pero luego pensé en todas las mujeres que vinieron antes que yo y en todas las que vendrán después. No hablé por mí misma, hablé por ellas. Hizo una pausa, sonriendo hacia la audiencia. Y luego está mi esposo, Alejandro, que creyó en mí desde el primer día, que me protegió, pero que también me dio el espacio para luchar mis propias batallas. Él fue mi ancla. Todos merecen a alguien que vea su fuerza, incluso cuando no la ven en el espejo. Esa noche, en el sofá de su apartamento ya más grande, Elena se acurrucó junto a Alejandro. «Eres la persona más valiente que conozco», le susurró él al oído. «Convertiste lo peor de tu vida en una fuerza para el bien. Estás cambiando vidas, una mujer a la vez, y no podría estar más orgulloso de ser tu esposo». Elena le besó la mejilla. «Nada de esto habría sido posible sin ti. Esa noche en el baño,
No solo salvaste mi cuerpo, salvaste mi espíritu. Me mostraste que merecía ser respetada y amada, y ese amor me dio la fuerza para luchar, no solo por mí, sino por todas. Alejandro la besó suavemente en la frente. Sabía que la gente recordaría al policía que irrumpió en el baño, pero la verdadera heroína era Elena, la mujer que transformó el dolor en propósito, y eso, entendió él, era la forma más pura de justicia.